Baruch Spinoza fue un filósofo neerlandés de origen sefardí, cuyo nombre ha sido conocido en diversas formas, como Baruch, Bento, Benito, Benedicto o Benedictus Spinoza, dependiendo de las traducciones y las teorías sobre su origen. Es reconocido como uno de los pensadores más influyentes de la Ilustración, la crítica bíblica moderna y el racismo del siglo XVII, estableciendo las bases para concepciones modernas sobre el ser y el universo. Heredero crítico del cartesianismo, Spinoza se encuentra entre los tres grandes racionalistas del siglo XVII junto a René Descartes y Gottfried Leibniz, con quien incluso mantuvo una breve correspondencia. Se le considera uno de los filósofos más importantes y sin duda el más radical de principios de la Edad Moderna. Su obra fue profundamente influenciada por el estoicismo, el racionalismo judío, el pensamiento de Maquiavelo, Hobbes, Descartes y pensamientos religiosos ortodoxos de su época, lo que lo convirtió en una figura central del siglo de oro neerlandés. Spinoza creció en la comunidad judío-portuguesa de Ámsterdam, donde siendo un miembro activo de la sinagoga comenzó a desarrollar ideas que desafiaban las creencias predominantes sobre la Biblia hebrea y la naturaleza de la divinidad. También cuestionó la autoridad rabínica, aunque mantuvo sus pensamientos secretos hasta 1655. Su postura radical llevó a que las audiencias religiosas judías emitieran un charam en su contra, lo que resultó en su expulsión y ostracismo social a los 24 años en 1656, coincidiendo con el colapso del negocio familiar. Tras su exilio, se trasladó a La Haya, donde vivió como pulidor de lentes, trabajando en colaboración con Constantin y Christian Huygens en el diseño de lentes para microscopios y telescopios. Spinoza alcanzó fama internacional y con la publicación de Tractatus Theologico Pollicus en 1670 comenzó a ganar notoriedad, estableciendo una larga correspondencia con figuras influyentes, entre ellas Henry Oldsborough, secretario Royal de Societies de Londres. Durante su vida, Spinoza solo publicó 2 libros: Los principios de la filosofía de Descartes, escrito inicialmente para un joven de quien era autor informal y publicado en 1663, y el Tractatus Theologicus Politicus, publicado anónimamente en Ámsterdam. Este último, aunque inicialmente anónimo, pronto se hizo muy célebre y le atrajo críticas intensas una vez se reveló su autoría. Spinoza rechazó toda clase de recompensas y honores, incluso rechazando prestigios puestos académicos. La filosofía de Spinoza abarca casi todos los campos del discurso filosófico, incluidos la metafísica, la epistemología, la filosofía política, la ética, la filosofía de la mente y la filosofía de la ciencia. Su pensamiento le valió una reputación duradera como uno de los filósofos más importantes y originales del siglo XVII, posicionándose como uno de los principales representantes del racionalismo. Su obra más destacada, La Ética, fue publicada póstumamente en el año de su muerte, en 1677, y se caracteriza por un racionalismo que se opone al dualismo cartesiano entre mente y cuerpo. Algunos intérpretes han sugerido una interpretación panteísta de su filosofía, defendiendo que existe una identificación entre la única realidad, la sustancia, y Dios o naturaleza. Esta visión, la realidad es eterna, infinita y perfecta, pero se diferencia de Dios personal del teísmo clásico. Según Spinoza, todas las cosas en el universo son simplemente modos de Dios, y todo lo que existe tiende a perseverar en su ser, un concepto conocido como el conato, lo que en los seres humanos se manifiesta como el deseo de vivir según la dictadura de la razón. Por otro lado, algunos intérpretes sostienen una interpretación panenteísta de su pensamiento. Según Spinoza, todo existe en Dios, pero el ser supremo no se fusiona ni con el mundo ni con sus manifestaciones particulares. Spinoza mantiene una distinción entre natura, naturans, Dios como principio del ser y de la vida, irreductible a cualquier entidad particular, y natura naturata, el conjunto de los modos infinitos y finitos. En su tratado
teológico político, en 1670, Spinoza realizó un análisis crítico de la religión judeocristiana, defendiendo tanto la libertad de filosofar como la democracia. Su teoría política unifica los fines del Estado y del individuo, buscando perseverar el ser racional o a través del orden social, la autoridad política y las leyes. A lo largo de su vida, Spinoza fue atacado frecuentemente por sus opiniones políticas y religiosas. Fue llamado ateo por muchos de sus contemporáneos, aunque nunca negó la existencia de Dios en ninguna de sus obras. Hostigando por su crítica a la ortodoxia religiosa, sus libros fueron incluidos en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica en 1679. O sea que se echaron para atrás. Sus obras circulaban de forma clandestina hasta que en el siglo XIX, filósofos alemanes como Schleiermacher, Hegel y Schelling proclamaron a Spinoza como el padre del pensamiento moderno. Sus logros filosóficos y su impacto moral llevaron a Hans Delcedt a describirlo como el príncipe de los filósofos. En la filosofía de Spinoza es crucial destacar desde el principio que no existe un dualismo, es decir, el alma y el cuerpo no son entidades separadas, son en realidad la misma cosa vista desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, si el alma no pudiera pensar, el cuerpo estaría inerte y viceversa. Alma y cuerpo, por lo tanto, son lo mismo, pero el primero se entiende a través del atributo del pensamiento, mientras que el segundo se entiende a través de la extensión. Dicho esto, hay una cuestión importante que se debe abordar. Cada organismo, en cuanto persevera en su ser, puede beneficiarse o dañarse a sí mismo. En otras palabras, puede aumentar o disminuir su potencial de continuar existiendo y de actuar. Es lo que Spinoza considera bueno. Lo que afecta negativamente y le hace daño es malo. Es importante señalar entre este bien y mal. Son relativos al ser humano, ya que es él quien juzga qué cosas son las favorables y cuáles no, pudiendo preferir unas sobre otras, ya sea deseándolas o rechazándolas. Con estas ideas planteadas surge la pregunta fundamental sobre la posibilidad del conocimiento verdadero. De manera superficial, se suele asumir que tanto la fantasía como la razón determinan lo que concierne a cada uno, es decir, que establecen sus propios límites sin ser demasiado estrictos. Se puede enfrentar la imaginación como todo aquello que no es entendimiento y que mantiene en el alma un estado pasivo o contemplativo. En cambio, el entendimiento permite que el alma actúe, dándole un carácter activo. En este sentido, lo que nos es útil aumenta nuestra potencia, lo que se traduce en que nos eleva y nos libera en cierto modo, dejando de lado lo finito por un momento, ya que nos conduce a velar por lo eterno en lugar de lo perecedero. Finitud de la sustancia, sin perder de vista lo mencionado sobre el entendimiento y la imaginación. Es necesario abordar las dificultades que presenta la imaginación. Un ejemplo claro de esto es la forma en la que imaginamos las cosas, como compuestas de partes múltiples y divisibles. En cambio, cuando el entendimiento las concibe, y esto es acorde con la realidad, las mismas cosas son infinitas, únicas e indivisibles. Todo lo que existe es el universo. Es, de hecho, infinito, desde una hormiga hasta una galaxia. Sin embargo, esto requiere una aclaración para que comprendamos los sentidos que Spinoza atribuye a la palabra infinito. Infinito, por su propia naturaleza y definición, aquello que no tiene límites, solo se comprende, no se imagina. Mal infinito, aquello que no tiene límites, no por esencia, sino por causas externas. Se refiere a lo que, aunque limitado en términos de sus partes, no puede ser expresado en números. Spinoza prefiere el primer tipo de infinito, el infinito por propia naturaleza, sobre el segundo, y lo justifica de manera sencilla al señalar que el error común radica en tratar de imaginar el infinito. La tendencia humana es concebir las cosas como compuestas de partes, por lo que terminamos viéndolas como divisibles. De este modo, la falsa suposición de un infinito medible compuesto de fragmentos finitos da lugar a varios absurdos. La primera conclusión firme que se puede extraer es que el infinito auténtico no puede medirse ni componerse de cosas finitas. En contraste, el infinito defendido por Spinoza es aquel
que solo puede ser concebido por el entendimiento, no por la imaginación. El concepto de expresión es conocida la errónea atribución a Einstein de la famosa frase "todo es relativo", que ha sido objeto de ironía debido a la intérprete equivocada de su sentido. En este contexto, todo es relativo. Ha sido malinterpretado como la afirmación de que no existen verdades absolutas e innegables, lo que implicaría que no hay conocimiento seguro o estable sobre nada. Siguiendo esta línea, si los fundamentos del saber fueran atacados, todo el conocimiento caería, lo que llevaría a la conclusión de que tanto la ciencia como la filosofía serían no solo inútiles, sino imposibles. Si no existieran verdades que pudieran ser conocidas y entendidas, cualquier discusión o investigación estaría destinada al fracaso. Nos encontraríamos atrapados en un mundo de opiniones, cada persona inmersa en particular disposición de su cerebro. El diálogo se reduciría a una ficción, pues cada quien tendría su propia verdad, la cual no podría ser cuestionada, sino solo respetada por los demás. En este escenario, como todos sabrían y repetirían, todo es relativo, y la verdad que el otro expone como propia sería inconmensurable. Este es el riesgo que ya señalaban los sofistas en la antigüedad, quienes en una de sus frases más destacadas, que refleja perfectamente la situación del pensamiento de ese tiempo, lo resumían maravillosamente: el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Les suena algo en la actualidad? La famosa frase de Einstein, mal interpretada por muchos, no fue dicha con el mismo sentido que los sofistas y Descartes le habrían dado, ni como la mayoría de las personas que repiten hoy en día para justificar cualquier tipo de afirmación, por absurda que sea. Cuando decimos que todo es relativo, debemos entenderlo de forma simple y precisa. Todo es relacionado o conectado. Este todo abarca exclusivamente lo que existe desde esta perspectiva. Hablamos del ámbito metafísico, donde lo que es considerado existente se reconoce como necesario, mientras que lo que se considera inexistente es entendido como imposible. Por lo tanto, no se trata únicamente de si algo es verdadero o falso. Relación alma-cuerpo. Dios, en su naturaleza infinita, posee una multiplicidad de atributos o definiciones esenciales. Sin embargo, solo es comprensible para el ser humano en función de dos de estos atributos: pensamiento y extensión. Siguiendo el concepto de expresión, esto implica que el orden y la conexión de las cosas correspondiente al primer atributo son solo mismo que el orden y la conexión de las cosas relacionado con el segundo atributo, pues ambos destacan sobre el mismo fundamento, la naturaleza o la sustancia. Así, el individuo en su particularidad puede entenderse a sí mismo desde el pensamiento, defendiéndose como alma, o desde la extensión, definiéndose como cuerpo. En última instancia, alma y cuerpo son la misma cosa, solo que vistas de distintas perspectivas. Conatus. El conatus es un concepto central en la filosofía de Spinoza. Según él, cada cosa se esfuerza, tanto como le es posible, por perseverar a su ser. Spinoza proporciona varias razones para esta afirmación. En primer lugar, las cosas particulares son modo de Dios, lo que significa que cada cosa expresa el poder de Dios de una manera única. Además, nunca podría formar parte de la definición de Dios el que sus modos se contradigan entre sí. Por lo tanto, cada cosa se opone a todo lo que pueda privarle de su existencia. Spinoza formula esta resistencia a la reducción en términos de un esfuerzo por seguir existiendo y utiliza el término conatus con frecuencia para describir esta fuerza. Casualidad. Aunque el principio de razón suficiente es más comúnmente asociado con Gottlieb Leibniz, puede decirse que la filosofía de Spinoza se encuentra en su forma más fuerte dentro del sistema filosófico de Spinoza. Este principio unifica causalidad y explicación. Esto significa, según Spinoza, las preguntas sobre la razón por la cual un fenómeno es como es o existe siempre pueden ser respondidas y siempre deben ser respondidas en términos de las causas relevantes. Esto
representa un rechazo de la teología o causalidad final, salvo tal vez en un sentido restringido por los seres humanos. Por lo tanto, las ideas de Spinoza sobre causalidad y modalidad adquieren una nueva claridad y coherencia dentro de su sistema filosófico. Las emociones. Una de las diferencias clave entre la visión de Spinoza y la de los otros filósofos como Descartes y Hume es su enfoque hacia las emociones. Spinoza las entendió como procesos cognitivos, en el sentido de que nuestras emociones están influenciadas por lo que conocemos y cómo interpretamos el mundo. Jonathan Bennett argumenta que Spinoza vio las emociones principalmente como causadas por cogniciones, aunque según él, a veces Spinoza no dejó esto suficientemente claro. En sus escritos, Spinoza presenta diversas demostraciones sobre cómo funcionan las emociones humanas, revelando un cuadro que, según Bennett, es algo poco halagador, ya que está marcado por un profundo egoísmo universal. Desde 1670 hasta su muerte, Spinoza vivió en El Haya. En 1673 se le ofreció una cátedra de filosofía en la Universidad Gießen, pero rechazó la oferta, ya que aún se le garantizaba libertad del filosofar. Le exigían no desafiar la religión públicamente establecida. En 1674, la Corte de Justicia de la nueva administración prohibió su tratado teológico-político, lo que sumó más dificultades para la difusión de su obra. A pesar de los obstáculos, Spinoza intentó llevar a cabo proyectos académicos ambiciosos, como una gramática hebrea y una traducción del Antiguo Testamento al holandés, aunque ninguno de estos proyectos llegó a completarse. En 1676, Leibniz lo visitó, pero la reunión nunca se llevó a cabo. Spinoza, debilitado por la tuberculosis, falleció el 21 de febrero de 1677, a los 44 años. A pesar de que no pudo concluir su tratado político, sus amigos publicaron póstumamente todas sus obras inéditas, incluyendo su correspondencia. Lamentablemente, su obra fue inclinada en el Index Librorum Prohibitorum del Vaticano en 1679, condenando aún más sus ideas en su época. Bueno, si te gustó o te gustaría seguir escuchando más de estos filósofos, ayúdame comentando. Muchas gracias.